¿Sabes lo que es la alimentación consciente? Hoy vamos a platicar acerca de ese tema. Hola, bienvenidas a Nutrición que Libera, un programa en el que hablamos de bienestar fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas. Bienvenidas. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast Nutrición que Libera. Hoy estoy muy contenta porque tengo conmigo a una persona que admiro mucho. Ella es la nutrióloga Carla Vázquez. Carla, ¿cómo estás? Hola, Gresema, pues súper bien, súper a gusto de estar aquí. Como te decía antes de empezar, es muy agradable platicar contigo, entonces muy feliz de la invitación. Ay, qué bueno que aceptaste venir. Y bueno, Carla, me gustaría que tú te presentaras, que nos dijeras quién eres, qué haces. Pues soy nutrióloga no pesocentrista, con un enfoque, una práctica informada en trauma, y digamos que eso es como la credencial, pero yo diría que a través de la alimentación pues busco disminuir el sufrimiento humano, básicamente, y pues conectar más con el cuerpo. Y justo para disminuir el sufrimiento humano, creo que la práctica de trauma es algo importante que me faltaba como en mi abordaje, y seguro me faltan más cosas, pero pues ahí voy aprendiendo. Qué padre, qué padre. Fíjate que trauma a mí es un tema que se me hace sumamente interesante. Sí, Ahorita que terminemos te voy a pasar un curso que encontré de trauma y diabetes que voy a tomar, sí. entonces ahí para por si quieres echarle un ojito. Pues sí, a mí me gusta mucho lo que dijiste ahorita, ¿no? Que a través de la comida sanar el sufrimiento se me hace una frase súper poderosa, ¿no? Sí, y justo por eso que platicaremos más adelante, por eso elegí este enfoque, porque creo que realmente es por ahí donde podemos empezar. Es que creo que la comida conecta con muchas cosas, entonces a lo mejor empiezas por la comida y terminan saliendo otros temas, ¿no? Entonces es muy padre, me apasiona mucho. Sí, claro. Se dice mucho en esta área que pues la comida es un reflejo, ¿no? De otras cosas que están ocurriendo. Sí. Mm. Bien, y pues me gustaría preguntarte, Carla, si en tu historia alguna vez hubo problemas con tu relación con tu cuerpo o tu relación con la comida. Pues con la comida no, la verdad es que siempre he tenido, en mayor o menor medida, una buena relación con ella. Pero sí tuve gente cercana a mí con trastornos de la conducta alimentaria, creo que eso es lo que me llevó a lo que estoy el día de hoy haciendo. Pero con mi cuerpo sí, ese sí tuve una mala relación, y la verdad es que lo noto que empezó, así como que ya viendo en retrospectiva, que empezó a través de que empecé a estudiar nutrición, Mm, porque antes, la verdad, solo habitaba mi cuerpo y no estaba tan al pendiente de cómo se veía. mm, Pero a partir de entrar a nutrición ya fui muy consciente de mi cuerpo, y me encantaría decir que conciencia de habitarlo, de acuerparlo, pero la verdad es que no, más bien fui ujú, consciente de cómo se veía. Y ahí empezaron mis temas con, como que debería tener las piernas más delgadas, debería tener menos porcentaje de grasa, debería de tener facciones como suelen llamarles más finitas, entre comillas. ujú. Y entonces ahí pues sí empezó una insatisfacción realmente con mi cuerpo y mucha comparación, mucha comparación. O sea, ahora veo que vivía en hipervigilancia, como de estar viendo los posibles, como posibles problemas que podrían resultar, ¿no? Es que esa persona tiene más que esto y seguramente va a lograr más esto. Entonces ahí sí fue un tema muy fuerte, porque terminó reflejándose en temas de celos Mm, y mucho control. mm. Entonces, creo que a partir de ahí ahorita ya es algo que puedo hablar abiertamente y tranquilamente, porque es algo que ya he ido trabajando bastante y que me ha dejado muchas enseñanzas, pero sí pienso que todo empezó como por el cuerpo, la comparación, y terminó reflejándose en otras áreas, ¿no? Mm. Esto que estás diciendo de que a partir de la carrera de nutrición, creo que, bueno, no sé qué opinas tú de esto de que como que la carrera te llama, ¿no? Entonces como que por alguna razón escogemos nutrición, pero sí es muy triste ver cómo dentro de la carrera se da esta hiperexaltación al cuerpo, a estar hipervigilantes de lo que comes, de cómo te ves, porque pareciera que la carrera de nutrición y en mi caso la especialidad de nutrición están diseñadas para modificar el cuerpo y para controlar el cuerpo y cómo te ves, ¿no? Y entonces hace que tú estés pendiente de qué está comiendo la de al lado, cómo se ve la de al lado, cuánto ejercicio hace. Entonces, pues sí, ahora que lo veo,
y también en la carrera de medicina, solo que pues no es tan todo el tiempo, ¿no? Sino te lo mencionan. Pero cuando entré a nutrición fue cuando más me puse a vigilar todas esas cosas que tú mencionas, ¿no? Y que a lo mejor no terminé vigilando tanto mi comida, creo que me daba culpa de no vigilarla tanto. Ujú. No, qué cosas, ¿no? Pero como que sabía que hay un límite de no, hasta aquí ya no está bien. Y la verdad es que también sí entré a nutrición fue porque mi papá me hablaba mucho, mi papá es una persona que viene del campo, psicólogo, pero también viene Ujú. del campo. Es como que me hablaba mucho de la comida y de hacer ejercicio para desarrollar tu creatividad. O sea, creo que eso fue Sí. algo súper protector para que yo no terminara tan hipervigilante con la comida, pero sí con el cuerpo, ¿no? O sea, como que esta violencia estética, esa sí Ujú. estaba muy mal. Ay, qué bonito la historia de tu papá, qué bonito. Sí, Y cuéntame, tú saliste de nutrición y empezaste una carrera como nutrióloga tradicional, digamos, en el enfoque pesocentrista. Cuéntanos un poco de eso o cómo fue que cambiaste de paradigma. pues yo salí y no sabía qué hacer porque todo me gustaba. O sea, me gustaba pediatría, me gustaba deporte. Creo que lo que más había estudiado en ese momento era deporte, pero no estaba realmente segura que me gustaba y terminé en la industria, o sea, en una empresa, casi por 3 años prácticamente, y ahí me dedicaba a hacer programas de pérdida de peso. Entonces era mucha gente para mí solita, eran programas de hasta 500 personas Órale. y sí, sí era mucho trabajo. Pero pues pasó esto que me daba cuenta, como habían sido alrededor de 3 años, pues pasaba el año y volvía la gente y veías que había regresado el peso, veía también culpa, veía que como había, se estancaban algunos, pues me decían que los restringiera más, pero pues si ni yo hacía eso conmigo, ¿por qué lo iba a hacer con alguien más? Veía ansiedad, veía culpa, entonces me empecé a incomodar, como sabes que hay algo que no está bien, pero no sabes qué es. Ujú. Entonces dije, esto ya no me apasiona. También notaba que después de un tiempo la gente, por mucho, en promedio seguía la dieta 2 semanas y después no. Y ahí había más, estaba más elevado el tono de mi ego porque era, ¿cómo no la siguen? Pero realmente yo no he hecho nunca una dieta, o sea, ¿cómo esperaba que la siguieran? Pero bueno, era mi ego hablando. Y después dije, esto no me gusta, a lo mejor debe haber otra forma y empecé a estudiar psicología de la alimentación, que también me parece que aún hay mucha gordofobia, al menos en donde yo estudié. Ujú. Y después empecé a descubrir pues todos estos enfoques en salud no pesocentrista o salud en todas las tallas. Empecé a leer, de verdad que fue atracones de información y de podcast y pues todo me hizo sentido. Dije, es que de verdad que esto no me apasiona, para qué me hago, ¿no? Y además sabía que había entrado en nutrición porque quería que la gente disfrutara comer, porque veía a mis amigas que habían tenido TCAs, entonces, Ujú. como que de esas veces que de verdad silencias un poco el exterior y dices, mi interior me dice que es por aquí, y ya le haces Ujú. caso. Y así terminé, pues, con psicología de la alimentación, pero luego, por ejemplo, en este seminario donde estuvimos de liberación corporal y Ujú. padrísimo. Ay, sí, me encantó también esto que dijiste, atracones de conocimiento. Sí. Yo también pasé por esa etapa en la que era de, no, debería yo leer más rápido, tengo muchos libros que leer, artículos y demás, ¿no? Y porque Sí. sí es, sobre todo cuando empiezas, es tanta información tan diferente, tan nueva, ¿no? Que dices, ay, cómo no había leído de esto antes, ¿no? O sea, hay tanto. Sí, sí, cuando lo leí dije, bueno, que después empecé a ver que no solo nos pasa a nosotros, por ejemplo, escuchaba pláticas de adicciones o pláticas de TDAH, sí, Mm. y hablaban de, es que yo salí y cuando estaba practicando me di cuenta que no es como en la teoría y empecé a buscar otros paradigmas y yo dije, esto me suena familiar. Ajá. Sí, sí, Entonces, sí. también como que a otras carreras les pasa esto. Sí, me puedo imaginar perfecto que descubres otra cosa. He visto, como dices tú, a personas incluso de pues ingeniería y así que de repente es, wow, descubrí esta técnica para bla y entonces se clavan, ¿no? Es muy Sí. padre cuando descubres un nuevo camino que seguir y bueno, este en especial creo que es muy compasivo, ay, no sé cómo decirle, muy amistoso, ¿no? Se me hace Me- más profundo y trascendental. mm, sí, sí, muy lindo.
Y bueno, también yo sé que trabajas con alimentación consciente o mindful eating y me gustaría que nos contaras de qué se trata, cómo llegas a este enfoque de usar, o sea, sé que no es lo único que usas, pero cómo descubres la alimentación consciente. Pues la descubrí porque en mi proceso que les hablaba de celos y de control, pues empecé terapia y después empecé a buscar, no, es que ni me acuerdo cómo di con mindfulness, no me acuerdo, pero realmente quería estar bien, o sea, ya no quería estar en este estado hipervigilante y quería paz mental, entonces como que hice de todo, también ahí terapia, buscaba información, leía libros, o sea, soy una persona que si se mete a algo como que soy muy apasionada y realmente le busca. Y di con mindfulness, entonces la verdad es que a mí me ayudó mucho a no creerme mis pensamientos, porque en esa etapa de celos, pues te haces historias que ni son, ¿no? Y te enganchas en la mente. Entonces, a través de las respiraciones, sí vi de verdad un cambio en mi reactividad. O sea, ya había un espacio de conciencia, de ver, no, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué te lo reactivó? ¿Es verdad o no? Entonces, después descubrí que se podía con la alimentación y dije, qué padre, o sea, porque realmente sí alivia el sufrimiento, o sea, es verdad. Cuéntanos, aplicado a la alimentación, cómo es que el mindfulness y la alimentación se conectan. Pues yo lo veo con cuatro pilares, que es primero enfocarse en el momento presente, porque usualmente la cultura de la dieta nos hace pensar que estamos comiendo, pero híjole, como ya comí esto, entonces en la cena debería comer esto. O, ay, no es que comí mucho, entonces al rato voy a comer solo, no sé, se me ocurren verduras al vapor, ¿no? O sea, realmente nos hace no estar en el momento presente. Entonces, primero es enfocarnos en el momento presente. Y sí, la verdad es que los sentidos te traen mucho a dejar de estar solo en la mente y ver que a lo mejor todo lo que te estás imaginando ni es verdad, ¿no? Y después es auto-observarse sin juicio. Es, pues ya que estoy en el momento presente, me doy cuenta que hoy comí más, a lo mejor que usualmente como, y sin juicio, pues puedo decir, observo que hoy comí más, simplemente, ¿no? Sin el, hoy comí más, soy una glotona, no tengo fuerza de voluntad y todo lo que solemos decirnos, ¿no? Entonces, bueno, ya juicio, simplemente hoy comí más. Pues noto que ayer no sentí mi hambre porque tenía estrés, probablemente por eso tengo hambre hoy. Y ya, ¿no? No nos vamos a los miles de juicios. Después sería cultivar aceptación y autocompasión, que sería, por ejemplo, en una persona que a lo mejor está trabajando en atracones o en algún hábito, que de pronto obviamente no va a salir si llevas años con tu antigua práctica. Puedes decir, hoy no lo pude hacer y no pasa nada, llevo años haciéndolo, no significa que un día no podré hacerlo mejor, pero hoy es con lo que cuento y está bien, voy a mejorar. Y por último sería soltar, o sea, que ya pasó esto, ya me quedo con la información, pero mi vida sigue y no todo es la comida ni todo es el cuerpo, entonces puedo seguir en lo que sea que tenga que hacer, desenvolverme en el trabajo, en un hobby, bla, bla, bla. Entonces creo que también es muy importante mencionar el soltar porque podría entenderse la autoobservación como hipervigilancia, ¿no? Y no, es ya pasó, hay que soltarlo a lo que sigue. Y también sería importante mencionar que no es lo mismo sufrimiento que dolor. Me encanta eso porque al final el dolor pues es una sensación del cuerpo-mente que es incómoda, pero que si la transitamos y la vivimos y la sentimos pues no es permanente, se va. Y a lo mejor si la transitamos bien pues nos deja alguna enseñanza o algo, ¿no? Pero el sufrimiento es negar ese dolor, es no querer verlo, no querer sentirlo, no pasa nada y al final creo que también eso suele pasar con la comida, ¿no? Entonces al momento de meter la aceptación dices, bueno, me pasa esto, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Mm. Dijiste conceptos que me encantan, ¿no? Así el soltar, la compasión, el observar sin juicio. Y tienes razón, como que cultura de dieta hace todo lo contrario, ¿no? Sí. O sea, está en el futuro, cómo me voy a ver cuando coma de cierta manera,
calificando si comiste bien, si comiste mal, buenos alimentos, malos alimentos, eh, la cantidad, ¿no? Entonces, esto me lleva a preguntarte, ¿cuál sería el objetivo de aplicar estas técnicas de mindfulness a la alimentación? Porque desafortunadamente, el origen jamás fue bajar de peso, ¿no? O sea, nunca fue. Sí. Sin embargo, el mindfulness en la alimentación, el mindful eating, hay tantos libros ahora de mindful eating para la reducción de peso, ¿no? Y yo recuerdo que yo esto lo vi cuando estaba haciendo reducción de peso, y aparte yo tengo un antecedente de que soy budista, entonces pues a mí el budismo, pues el mindfulness ya me sonaba. Claro. Luego el mindful eating fue de, ay, pues igual y si es para reducción de peso, porque pues yo era lo único que tenía en la cabeza, reducción de peso, ¿no? Nutrición, reducción de peso. Y yo llegué a ver estos libros y pues dije, pues igual y sí, es por aquí, pues si me ha ayudado tanto en mi vida el mindfulness, pues igual y me ayuda a bajar de peso, ¿no? Pero bueno, ahora lo entiendo muy diferente, pero me gustaría que tú nos dijeras entonces cuáles son como los objetivos o, sí, ¿no? Como qué esperar, porque la gente tiene esta idea de, te digo, de la reducción de peso porque así somos, ¿no? Como de, pues tiene que llegar a un lugar, ¿no? Y me gustaría que nos contaras, pues como que, qué esperar, ¿no? O qué se ha visto que sucede cuando las personas aplican esto. Bueno, antes de mencionar eso, creo que sería importante también el hecho de que estos 4 pilares pues nos van a hacer que haya mayor conciencia, que la conciencia al final tiene mucho que ver con la interocepción, que es esta capacidad de ver nuestro mundo interno, que tiene, que abarca muchas cosas, desde ver y detectar cómo está la respiración, la pulsación, si estoy contraído o relajado, cómo están mis niveles de hambre y de saciedad, pero también las emociones, o sea, como que todo está ahí conectado. Entonces, en el momento, eso me parece increíble, porque en el momento que a lo mejor tú conectas con la respiración, estás desarrollando este sentido que también te va a ayudar a saber cómo se siente el hambre y la saciedad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a partir de esto, pues es que también a la mesa no solo vas a comer con la mente, sino con el cuerpo. Entonces, con todo esto, pues lo que se esperaría es que disminuya el sufrimiento con la comida, que tiene mucho que ver con la culpa al comer, ¿no? Decirle vaya la culpa al comer, que haya más paz mental, que también haya menos espacio mental pensando en planificar comidas y mi cuerpo. Y esto da apertura a que realmente puedas hacer otras cosas en tu vida. Yo suelo hacer mucho la analogía de cuando me pasó esto de, de los celos. En un estado de hipervigilancia y estar solo detectando las posibles cosas que te pueden generar problemas, entre comillas, no hay espacio para la creatividad y hacer otras cosas que quieres en tu vida. Entonces realmente lo puedo ver que en la comida es igual, cuando estás todo el tiempo detectando los posibles peligros nada más, no puedes desarrollarte realmente bien en otras áreas de tu vida. Entonces te da espacio mental para hacer todo aquello que quieras hacer y además hace que el diálogo interno mejore y quizá empieza con la comida, pero empieza también a abarcar otras áreas de tu vida. Entonces ya no eres tan duro contigo. Y si esto a lo mejor nos vamos a salud mental y si nos vamos a salud, digamos que física, pues también el estado de no estar hipervigilante y estresado por la comida también se ha visto que mejora la circulación en el sistema digestivo y que esto va a hacer que haya mejores digestiones, menos probabilidad de que haya colitis, gastritis o síndrome del intestino irritable, que irradie mejor las uñas, perdón, la sangre a las uñas o al cabello. O sea que lo vamos a ver tanto espiritual, mental, físicamente, y sobre todo también vas a ganar confianza con tu cuerpo, o sea, habitarlo realmente y no estar solo absorbiendo información del exterior sin bajarlo si a tu cuerpo le hace bien o no. Sí, yo incluso he visto artículos que hablan de que los pacientes con diabetes, por ejemplo, mejoran perfiles de glucosa y demás, o perfil de colesterol y triglicéridos, y no porque estén en dietas restrictivas bajando de peso, que es como lo que se esperaría en lo habitual,
sino porque al adquirir mayor conciencia sobre lo que están consumiendo, son más perceptivos de lo que ocurre en su cuerpo, ¿no? Y de que a ver cómo se modifica mi glucosa, cómo me siento, si me siento cansado después de comer, si me siento con energía después de comer, ¿no? Como observar todo el proceso que es el pre y el post comer también, y que ayuda mucho a diferentes patologías, ¿no? Así como tú dices, aparte de la parte mental, emocional, la parte física sí se ha visto que tiene mejoría, ¿no? Que sí hay un impacto real. Y además pienso en esto que decías de los pacientes con diabetes, que si no estás todo el tiempo hipervigilante, pues también no estás todo el tiempo liberando adrenalina, que también influye en los niveles de glucosa. Claro, Y claro. hace poquito di una plática en prepa sobre esto y les decía, es que también la diferencia es que no estás brincando de todo nada, de ahorita hago este hábito y me dura poquito y después no lo dejo porque no, o no fue sostenible o ni siquiera elegiste a lo mejor algo que te gustaba o era una hambruna que biológicamente no podemos mantener. Uh-huh. Entonces, en lugar de estar en blanco y negro todo o nada, esto se mantiene, o sea, no tiene una fecha de caducidad. A veces estás más conectado, a veces no, y está bien. Y en este sentido también les digo, está bien ser comedores conscientes imperfectos, porque si todo el tiempo a lo mejor quiero conectar con lo que necesito, a lo mejor no siempre va a poder, no siempre se va a poder porque en la vida real pues también planificas a lo mejor comidas para varios días para no estar cocinando diario porque a lo mejor no es práctico y está bien, eso no te hace menos consciente, ¿no? En la medida de lo posible también pues, ser flexible, que si ya tengo preparada mi comida del domingo para el miércoles, pues a lo mejor le puedo agregar o poner otro postre o algo diferente para que esté más con mi presente, pero también no buscar la perfección en ese sentido, porque sería como una cultura de dieta disfrazada de autocompasión, no sé, así lo veo. Claro, ¿no? Es que esto me lleva a pensar qué fácil es convertir ciertas cosas otra vez en una dieta, ¿no? Así como... Y no tiene nada de malo, o sea, bueno, sí tiene malo, pero me refiero a que no es raro, pues que hemos vivido con eso tantos años que es como muy, pues de habitual, ¿no? De lo que es habitual para tu mente, para tu cuerpo, decir, bueno, pues ahora lo voy a hacer una nueva dieta, ¿no? Pero justo creo que ahí radica la importancia de tener, cuando creas que te está saliendo como de control o lo estás convirtiendo en una dieta, justo buscar ayuda, ¿no? O sea, como que el tener apoyo siempre va a ser muy valioso cuando se pueda, ¿no? Cuando tengas el privilegio de poder accesar a él, porque justo otros ojos te pueden decir, siento que estás controlando, siento que estás llevando esto al extremo de cultura de dieta, ¿no? Sí. Y es que se siente en el cuerpo, cuando ya está alterado porque no lo estás haciendo como deberías. Estos deberías muchas veces son lo que lo convertirían en una cultura de dieta y hay que ser flexibles. Y también entender que hay personas, justo que al inicio mencionaba un poco lo de Trump, que no van a poder lograrlo en primera instancia, o sea, y que no es porque no quieran o sean menos capaces, sino que hay que pasar por otros procesos antes de llegar a esto y está bien. Mm, justo he oído que muchas veces hay pacientes con los que se inicia de manera diferente el proceso del mindful eating, porque justo como tienen experiencias de trauma, las sensaciones corporales se viven muy diferente, ¿no? A veces se viven como experiencias agresivas o que detonan nuevamente, retraumatizan, ¿no? Entonces, también ahí, una vez más, creo que radica la importancia de tener guía y una guía calificada como tú, por ejemplo, ¿no? Que sabes reconocer trauma y sabes reconocer, ok, no es que no seas capaz de practicar mindfulness, es que tienes huellas de trauma que pues habrá que sanar o procesar, ¿no? Antes de que digamos que esto no es para ti, ¿no? Sí, sí, exacto. Simplemente pensar que es un proceso diferente, que se tiene que pasar por un previo y está bien, no pasa nada. Ujú, ujú. Y me gustaría preguntarte, ya que estás en estas áreas, ¿tú cómo ves que el mindfulness, porque lo mencionabas en un principio, ¿no? Se puede aplicar en otras áreas de tu vida? Yo la verdad es que lo veo en todo, porque como les decía, pues yo inicié por otro lado, el Ujú. no creer en mis pensamientos. Entonces sí suelo hacerlo casi con todo en mi vida. Entonces
realmente lo puedes aplicar a estar prestando atención plena a lo que estés haciendo y no estar en el multitask, que realmente no podemos hacer multitask. O el no creerte tus pensamientos en lo que sea que te esté pasando, algún problema con tu vida laboral o tu vida amorosa, es decir, bueno, estoy pensando esto, lo observo, qué me quiere decir, pero no es verdad y no me voy a embrollar y le voy a creer todo a mi mente. Y también de vez en cuando hacer estos escaneos corporales, conectar con el momento y escuchar lo que tu cuerpo dice, porque luego la mente como que ya tiene tan racionalizadas las cosas que no, eso no. Pero habitas tu cuerpo y está la frecuencia cardíaca acelerada y dices, ok, sí hay algo que mi mente no está queriendo ver. Y sí, pues ese es escuchar tu cuerpo, ¿no? La interocepción al final, como les decía, tiene que ver con el hambre y la saciedad, pero también con las emociones. Entonces, las emociones están presentes todo el tiempo. Y en medida que conectes más contigo, pues también vas a poder identificar más que hoy me siento triste, hoy me siento feliz, y poder transitar lo que es incómodo, pero con más herramientas. Sí, esto que decías de las emociones y la atención plena me parece sumamente interesante, como si no ignoras una emoción, si no la rechazas, si no la quieres suprimir y la atiendes, puedes manejarlas diferente, ¿no? Transitarlas diferente, entenderlas, aceptarlas y eventualmente, como tú decías, que es un término que a mí me fascina, la impermanencia, ¿no? Eventualmente se transformará, ¿no? Nada dura para siempre y eventualmente si lo observas puedes ver cómo se va modificando, ¿no? Y eso me parece sumamente interesante. Sí, sí, sin duda. Y otra cosa que mencionaban en el mindfulness o mindful eating es la humanidad compartida, que es otra cosa que me parece increíble. Yo, por ejemplo, lo que suelo hacer mucho en consulta es que si me llega alguien con un asunto en particular, le busco un podcast de otra persona que ya haya pasado por esa situación. Y pues eso hace sentir a la persona, no estoy sola, no soy la única a la que le pasa esto. Entonces puede venir por la comida, pero también en muchas áreas de tu vida, ¿no? Que sientes que eres la única que está fallando, que no está sabiendo manejar algo, lo que sea, y cuando escuchas que a alguien más le pasa, como que hay este alivio de, ay, no soy la única. Sí, sí. Justo lo que platicábamos antes de empezar, fuera de micrófonos, ¿no? De cómo se hace, sí da cierto consuelo saber que otras personas han vivido cosas que tú has vivido y también entender cómo han logrado transitarlas, también esa ayuda, ¿no? O sea, no que lo hagas exactamente como lo hizo la otra persona, pero ves como, mira, ella usó estas herramientas, tal vez a mí me sirvan estas, existen herramientas, ¿no? O sea, como que Exacto. eso creo que también, eso de la humanidad compartida, pues sí, es cierto, es muy bonito. Sí. Muchas gracias por traerlo a la mesa. Ahora, cambiando como de tema, me gustaría preguntarte, bueno, vamos sobre lo mismo, pero quisiera preguntarte, ¿tú qué piensas de estos enfoques que utilizan el peso como un indicador de salud, de que vas bien, de que vas progresando, ¿no? ¿Qué te viene a la mente con esto? Me parece simplista y reduccionista y con mucho sesgo. Porque Mm, por un lado mantenemos a la gente estresada porque son bombas de tiempo para enfermar. Eso me parece una carga fuertísima. Que la mente dice, no pasa nada, pero de nuevo volvemos al cuerpo y pues por eso vemos que en el estigma de peso todo lo que activa en el cuerpo, ¿no? También esta carga alostática, el estrés sostenido con el tiempo, pues no es como que no pasa nada, ¿no? Como usualmente suele decir la gente. Entonces, para algunas personas representa el estigma de peso, pues un estrés, y para otras también el que no les diagnostiquen bien porque se da por hecho que son sanos. Por ejemplo, hace poquito hice un podcast que todavía no sale al aire, pero hablamos sobre el estigma de peso en hipotiroidismo y cómo a una chica le tardaron años en poderla diagnosticar porque no, tú estás bien, estás delgada, o sea, no hay problema. Y además también lo veo en los TCAs. ¿Cuánta gente me ha dicho? Es que yo pensé que no estaba lo suficientemente enferma porque no estaba en un IMC bajo. Entonces, ves todo esto y dices, está haciendo más daño de lo que ayuda realmente. claro, sí. Y em,
ya que, o sea, es que esto es una pregunta como muy recurrente, ¿no? O sea, ok, no veo mi peso, no me fijo en la báscula. ¿Cómo sé que voy progresando? Y te quisiera preguntar, en alimentación consciente y en general en los abordajes no centrados en el peso, ¿tú cómo dirías que medimos los avances, ¿no? Que le puedes decir a una persona, o que la persona puede decir, voy bien, voy mal, ¿cómo lo plantearías? A veces hago cuestionarios de ver cómo está la relación con la comida. Y eso, pues, sí, para el ser humano el contabilizar o Ujú, tocar progreso sé que es importante. Entonces, bueno, después podemos hacer de nuevo ese cuestionario y vemos que ya muchas conductas desaparecieron. mm, Y que, como dijimos hace rato, eso va a generar que haya más espacio mental, más tranquilidad, más habitar tu cuerpo. Y se ve reflejado en otros hábitos de autocuidado. Duermes mejor, se te cae menos el cabello, las uñas ya no están débiles, la digestión mejora. Tengo hasta ahí, la mayoría de los esposos de mis pacientes me encantan porque a veces les dicen, ya no hagas dieta de nuevo porque estás tan feliz, o sea, te veo tan de buen humor que me gusta como esta versión de ti. mm, Entonces, dices, también se ve reflejado en tus relaciones. O tengo también mamás que se acercan a querer sanar la relación con la comida porque ya no quieren transmitírselo a sus hijos. mm, ujú. Entonces, que parecería algo muy simple el sanar la relación con la comida, pero de verdad que abarca tantas áreas de tu vida y de verdad que ves tanto sufrimiento a través de que el peso y el porcentaje de grasa se quedan corto con todo lo que ganas en tu vida. Claro. Sí, a veces pienso que es como más subjetivo, pero a la vez tan palpable, ¿no? O sea, como tan observable, ¿no? O sea, que puedes decir, sí es cierto, o sea, me visualizo, y creo que a veces hace falta que le pidas a la persona que lo haga, ¿no? Pero me visualizo hace 6 meses cómo estaba con esta obsesión alrededor de la comida, la obsesión alrededor de mi cuerpo, y ahora tal vez está presente, pero en qué intensidad y qué otras cosas he ganado, ¿no? Entonces, yo me ¿Sabes acuerdo. qué? Ujú, ujú. Perdón, No, hay a lo dime. mejor algo más palpable que podría ser en el caso de una persona que tiene atracones. Mm, El sentir que ya puede parar de comer y que la comida no lo controla, ya. eso también es súper sanador. No, y todo lo demás palpable que mencionaste, ¿no? La caída de pelo, la digestión, Ujú. las uñas, o sea, eso sí lo puedes ver, ¿no? O sea, sí puedes sentirlo, ¿no? Y Hay los personas que bioquímicos, como también los habías laboratorios. mencionado. Ujú, Ujú, también. sí, sí, sí. Ahora, me gustaría preguntarte a ti en específico, Carla, ¿qué tipo de pacientes ves? ¿Quiénes se pueden acercar a ti? Se han acercado a mí personas que ya tienen de manera crónica algo, por ejemplo, una gastritis, una colitis, infecciones recurrentes, a lo mejor, todo lo que se podría también trabajar con microbiota intestinal, relajarnos, porque luego en este tema de que tus papás no saben bien qué haces, porque es complicado explicarlo a veces. Luego me dicen, ay, ¿y cómo le haces? Como que das pautas muy específicas de comida y yo a veces el, eh, en el grado de estrés que la persona se encuentra es mejor quitarle reglas, estarle dando tantas recomendaciones. Y verdad me ha sorprendido cómo eso le ha ayudado a las personas que tienen este tipo de patologías que te menciono. El quitar Ujú, reglas ayuda más que llenarlo de recomendaciones. También viene gente que tiene una mala relación con la comida y que ya de verdad su prioridad es quiero paz mental o quiero no transmitirle esto a mis hijos. Y todavía me llegan personas que hacen deporte, porque como te decía al inicio, yo estudié mucho en recién saliendo sobre nutrición deportiva, porque me ujú, encanta el deporte, pero mm, es más en este enfoque de que lo haces por placer que por modificar tu cuerpo. ujú. Y por ahí tengo un programa con un coach que es de ejercicio y alimentación consciente. Entonces, las personas que quieran sanar esa relación con el ejercicio y la comida a la par, pues estamos él y yo trabajando. Y también mujeres que estén transitando por menopausia.
La verdad es que soltar la cultura de la dieta de verdad trae beneficios ahí a los cambios hormonales y también a la salud ósea, más de lo que pensamos. A mí me ha impresionado los artículos que he leído en torno a esto. Y ya principalmente podría decir que es las personas que me buscan. Ya tendremos que hacer un programa sobre menopausia y soltar cultura de dietas, ¿no? Sí, es muy interesante. Así de cada vez que leí algo le compartí a mi mamá, así de, no, es que mira, pasa esto con la densidad ósea, cuando haces dieta y no sé qué. Y ella me dice, ay, qué bueno que dejé las dietas. Así como bueno, que pude transitar mejor la menopausia. Pues. Sí, es muy interesante. Qué gusto, qué gusto. Y ahora cuéntanos un poquito de tu podcast. Hablábamos de que me encanta tu podcast, yo lo escucho cada que salen los nuevos episodios. Cuéntanos, estás en conjunto, ¿no? Entonces, ¿cómo es que surgió? ¿De qué temas hablan? Muchas gracias. La verdad es que es una belleza, me encanta el podcast. Yo era súper consumidora en estos dracones de conocimiento, entonces como que era poder generar el tuyo, está padre. Y se dio porque mi compañera y yo, Lau, que es con la que hago el podcast, nos conocimos justo en un club de lectura con Ana Arismendi. Y después en el taller, bueno, en este seminario de liberación corporal, y las dos dijimos, queremos un espacio para usar bien nuestro privilegio de delgadas, que es al final, pues sí, abrir el espacio a otras personas que no han contado sus historias. Y por eso surgió y le pusimos Tu Cuerpo Habla, porque al final él cuenta la historia, o sea, la mente puede decir que no, que todo está bien, pero el cuerpo, él no miente, ¿no? Y tenemos por ahí en el intro que mencionamos la experiencia colectiva, y pues sí, es lo que queremos hacer, de escuchar que le pase a otro, un poco lo que había mencionado hace ratito, saber que si le pasa a alguien más, pues no estás solo y que hay algo que se puede hacer, ¿no? Entonces, sí los invito a escucharlo, la verdad es que está muy padre. En el primer capítulo, pues Lau y yo platicamos sobre nuestra historia, ¿no? Como nutriólogas, cada quien lo que ha vivido su cuerpo. Y pues nada, la verdad es que sí hay información muy interesante. Sí, está súper padre. Tu Cuerpo Habla. No se lo pierdan. Y bueno, pues ya estamos llegando al final de este capítulo, de este episodio. ¿Tienes algún mensaje final, algo último que quisieras dejarnos? Pues quisiera invitar a no quedarnos como que la alimentación consciente y el mindful eating es cultura de dieta, porque me he puesto a escuchar un par de podcasts de a ver qué dice la gente de la alimentación consciente, y lo suelen simplificar en no comer alimentos procesados, llevar una alimentación más basada en plantas, que está bien, pero a lo mejor no es para todos, y nos volvemos a poner en estos deberías y la culpa de no lo estoy haciendo bien. Entonces, los invitaría a cuestionar un poquito más lo que han escuchado sobre alimentación consciente y occidentalizarlo, sino quedarnos con esto que es realmente disminuir el sufrimiento humano a través de la alimentación. Este sería mi mensaje final. Qué bonito, muchas gracias. Y ya finalmente, dinos dónde podemos encontrarte. Me pueden encontrar en alimentacioncon.ciente en Facebook y en Instagram, y también tengo una página web que ahí los invitaría a suscribirse a mi newsletter que le puse Nutriendo Vulnerabilidad. Hablo de temas del cuerpo y la comida, pero siempre con un toque de vulnerabilidad. Y me he abierto un poco más ahí, cuento un poco más sobre cosas que me pasan. Y la página web la pueden encontrar como www.alimentacioncon-ciente.com. Muy bien. Voy a dejar todas tus referencias en las notas del episodio, tu podcast, tu página web, tu Instagram y Facebook, pero bueno, ya escucharon dónde la pueden seguir. Y pues listo, muchísimas gracias, Carla, por haber acudido al llamado del podcast, haber grabado conmigo, me divertí mucho, aprendí, ¿no? Entonces, muchas gracias por haber estado aquí. Yo también, Iracema, de nuevo te agradezco la invitación y como siempre te digo, hablar contigo es un placer. Entonces, muchísimas gracias. Gracias. Y pues me despido esperando que esto te ayude a conocer más de un tema nuevo, que te dé curiosidad y investigues más al respecto. Nos vemos. Are you ready? Nutrición que Libera, un programa en el que hablamos de bienestar fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas.